soy sacerdote, es evidente. Durante muchos años he predicado la palabra de Dios. Y por ser sacerdote podemos dar la sensación de que los sacerdotes somos sencillamente vendedores de la imagen de Jesús, de la persona de Jesús, porque eso es lo que nos corresponde hacer. Sin embargo, el hecho de ser sacerdote no me exime también de ser, como muchas veces se los he compartido, un creyente. Y que como creyente he tenido que hacer con ustedes un camino de fe para poder llegar a la certeza de que lo que estoy enseñando, de que lo que estoy predicando es lo que cree en mi corazón. Lo que creo, no lo creo simplemente por ser sacerdote. Lo creo porque soy un hombre que un día se dejó seducir en el corazón por parte de Jesús y encontró en Jesús las respuestas a todas las preguntas cruciales de la vida. No soy simplemente un vendedor o un expositor de la imagen de la persona de Jesús. Soy un hombre que cree en Jesús, que cree profundamente con todo el corazón que Jesús está vivo. No tengo evidencia de eso, pero lo creo con todo mi corazón. Y lo creo porque Él lo dijo, lo creo porque lo enseñaron las Escrituras, lo creo porque los apóstoles lo predicaron, lo creo porque los apóstoles dieron su vida por esa verdad de fe, murieron por ello, y no creo que ninguna persona sea capaz de morir y de dar su vida por una mentira. Por eso guardo en mi corazón esa frase que he tratado de compartirles durante estas 3 noches, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Y que es la vida no solamente porque está vivo, que es la vida también porque nos da vida a nosotros, esa que no siempre somos capaces de inyectarnos, esa que no siempre somos capaces de darnos, podemos encontrarla precisamente en Él. En el Evangelio encontramos cómo Jesús dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cuando yo he estado pensando en estos días en torno a esta reflexión que he compartido con ustedes en estos 3 momentos, yo pensaba, ¿qué significa que Jesús nos dé a nosotros vida? Y me acordaba de una cosa muy simple que entre los seres humanos hacemos, tratando de poder dar también nuestra propia vida a las personas que amamos. Hay personas que algún día, por una enfermedad, caen en una condición muy difícil, donde necesitan ser transfundidos, donde necesitan que se les haga trasplante de algún órgano, donde necesitan ser salvados o ayudados a ser salvados por alguien. Y cuando esa persona está muy clavada en nuestro corazón, y especialmente cuando somos miembros de la misma familia o cuando somos compatibles sanguíneamente, uno está dispuesto a entregar no toda su vida, pero sí parte de su vida. Por eso hay personas que son capaces de compartir su médula ósea. Hay personas que son capaces de donar un riñón. Hay personas que son capaces de donar parte de su hígado. Hay personas que donan su sangre para que precisamente nuestra vida pueda estar en la vida de la otra persona y nosotros la podamos salvar. Algunas sectas religiosas que existen en el mundo no permiten ese tipo de cosas. Simplemente estarían dispuestos primero a morirse antes que aceptar que otra persona les done un órgano o que otra persona le transfunda sangre. Por eso, cuando uno descubre en Jesús su capacidad para donar no parte de su vida, sino la totalidad de su vida, uno entiende lo que significa que Jesús sea la vida, el camino y la verdad. Cuando nosotros donamos un órgano, donamos solamente parte de nuestra existencia. Cuando nosotros donamos sangre, estamos donando parte de nuestra vida. Ustedes saben muy bien que la sangre expresa, manifiesta la existencia. Por eso cuando una persona empieza poco a poco a desangrarse,
lo que uno expresa y lo que uno dice es, la vida se le está yendo poco a poco. Y a medida que más sangre pierde, más la vida se le da. Porque en la sangre está toda la expresión de la totalidad de la existencia. Cuando Jesús murió en la cruz, su sangre no fue derramada un poquito para que nosotros fuéramos transfundidos. Su sangre fue derramada en la totalidad para que nosotros pudiéramos tener una vida que por nosotros mismos no hubiéramos sido capaces de darnos. Quiero hacerles aquí un paréntesis de cosas que he estado averiguando durante estos días y que le he pedido a médicos amigos que me instruyan un poquitico más para poderlo entender muchísimo mejor. Estos grupos religiosos que no aceptan transfusiones sanguíneas y que estarían dispuestos primero a morir antes que dejarse transfundir de personas extrañas o incluso de miembros de su familia, han buscado métodos de cómo poderse hacer autotransfusiones, que su propia sangre en un momento determinado los pueda salvar. Me explicaban los médicos amigos que cuando una persona tiene una cirugía programada, estas personas de estos grupos apostólicos, de estos grupos evangélicos, le piden a los médicos que le saquen cierta cantidad de sangre y lo hacen en 3 momentos dependiendo de la cantidad del tiempo que demore la cirugía. Le hacen una primera extracción. La médula ósea obviamente vuelve a regenerar esa sangre el primer mes. El segundo mes le hacen una nueva extracción de sangre y la van guardando como en un banco de sangre, pero banco de sangre personal. Es mi sangre. Y lo pueden hacer una tercera vez en un tercer mes. Cuando llega el momento de la cirugía, la sangre que en su momento le sacaron, se la vuelven a transfundir, de tal manera que no entra en su cuerpo sangre de otra persona, sino que es su propia sangre. Pero esto obviamente, como todas las cosas humanas, tienen su propia limitación. La limitación más grande es cuando ocurre un accidente y la persona empieza a desangrarse. De esas cosas que necesitan transfusiones inmediatas, externas, de otras personas. Obviamente ellos no se van a dejar y prefieren firmar un consentimiento donde dicen, prefiero morirme. Y lo segundo, que la sangre de la persona, después de extraída, no puede durar más de 4 meses. A los 4 meses, me explicaba el médico, los glóbulos rojos se mueren. Es decir, todos esos bancos de sangre que existen, esa sangre para ser transfundida tiene que utilizarse antes de 4 meses, porque después de 4 meses no hay supervivencia de la sangre. Cierro el paréntesis, que esa parte me parecía interesante conocerla para poder entender lo que hizo Jesús. La sangre de Jesús tiene vida perpetua. La sangre de Jesús tiene vida eterna. La sangre de Jesús da vida eterna. Por eso, yo no sé cuántos de ustedes hayan sido curiosos para investigar un poquitico en torno a los milagros eucarísticos. Y cuando me refiero a los milagros eucarísticos, estoy hablando de aquellos acontecimientos que en diferentes partes del mundo se han manifestado en la Eucaristía, cuando la hostia consagrada o el vino consagrado cambian de su aspecto y se convierten en sangre física. ¿Saben ustedes cuál es la constante en todos estos signos y en todos estos milagros eucarísticos? Que la sangre que han encontrado siempre es del mismo tipo, AB positivo. No es que en una Eucaristía encuentren O positiva y que en la otra encuentren O negativa y que en la otra encuentren A positiva o que en la otra encuentren AB positiva. No, en todos los milagros eucarísticos el tipo de sangre que existe siempre es el mismo. Lo que significa que estamos hablando que el milagro de la expresión de la sangre es de la misma persona. Segundo,
Cuando esa sangre ha sido analizada por expertos, por hematólogos, por científicos, la célula está siempre viva. Los glóbulos rojos están siempre vivos. Y ya les acabo de decir a ustedes que los glóbulos rojos de las personas mortales como nosotros no sobreviven más de 4 meses. En cambio, en estos milagros eucarísticos, el tipo de sangre siempre es el mismo y los glóbulos rojos siempre están vivos, pase el tiempo que pase. ¿Por qué la sangre de Jesús tiene capacidad para redimir a la humanidad? ¿Sabían ustedes que la sangre AB positivo, que es la sangre de Jesús, es un receptor universal? ¿Qué quiere decir eso? Que es la única sangre que recibe sangre de cualquier persona del mundo. Por eso la sangre de Jesús recibe cualquier sangre humana y eso permite la redención. La sangre de Jesús no rechaza ningún tipo de sangre humana. Todas entran en él. Por eso Jesús es capaz de dar vida y de dar vida en abundancia. Muchas personas están plenamente convencidas de que existe una oposición y de un abismo infranqueable entre la ciencia y la fe. Y con esto que yo les estoy compartiendo hoy, yo mismo he quedado sorprendido de cómo la ciencia, cuando la entendemos, es totalmente compatible y nos ayuda a nosotros a entender la fe. Que aquí no hay nada que se repele, que aquí no hay nada que se oponga, que hasta la misma ciencia nos permite a nosotros comprender por qué la sangre de Jesús, siendo AB positivo, es un receptor universal que permite recibir la sangre, cualquier tipo que sea que nosotros tengamos. Y por eso Jesús puede dar vida y vida en abundancia. Jesús está vivo para recordarnos a nosotros que la muerte no tiene dominio sobre nosotros, que la muerte es un paso natural, necesario en la existencia, pero que la muerte también hace parte del ciclo natural de la vida humana, pero que nosotros, así como Él resucitó, también vamos a resucitar juntamente con Él. Y el apóstol San Pablo nos recordará en las lecturas de estos días, de esta cincuentena pascual, que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Ahora, la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos es, ¿por qué entonces la muerte nos duele tanto? Porque a veces tenemos como la sensación de que no vamos a ser capaces de recuperarnos, que el dolor no lo vamos a poder superar nunca. Porque a veces sentimos, como les he dicho antes, que el difunto nos arrastrara a la tumba con él y que tuviéramos como que morirnos con él. La muerte siempre duele. Y acuérdense que Jesús, aun cuando sabía que iba a resucitar a Lázaro, dice la Sagrada Escritura que en la tumba de Lázaro se puso a llorar. La muerte siempre duele, pero no por doler no significa que su dolor no se pueda sanar. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto trabajo poder superar la muerte de nuestros seres queridos y nos aterra nuestra propia muerte? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy dados a estar contemplando permanentemente los cadáveres. Y se nos ha olvidado la importancia de aprender a mirar al resucitado. Y yo quiero aprovechar para decirles hoy a ustedes algo que a mí me llama mucho la atención y que me cuestiona muchísimo. Santa Teresita tiene 2 sagrarios. Este que está aquí a la izquierda de ustedes, pero tenemos esa capilla donde está el Santísimo expuesto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Allí, como aquí, está Jesús resucitado.
Pero Santa Teresita también tiene unos cenizarios, unos lugares sagrados donde reposan los restos de sus seres queridos. Si el lugar al que nosotros entramos cuando lleguemos al templo son los cenizarios y no el sagrario, nunca superaremos el dolor por la muerte. Si a lo que a nosotros nos importa de este templo son las cenizas de nuestros difuntos y lo único que nos hace entrar al templo es visitar el cenizario para orar ante la ceniza de nuestros seres queridos, pero se nos olvida que aquí está Cristo resucitado, la muerte nunca la superaremos. La muerte no se supera visitando muertos. La muerte se supera visitando al que está vivo. Y por eso cuando las mujeres llegaron a la tumba aquella mañana del domingo, los ángeles le preguntan: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué buscamos nosotros entre los muertos? ¿Qué buscamos nosotros en el cementerio? ¿Qué buscamos nosotros en los cenizarios? El cementerio y los cenizarios son lugares respetables, dignos, sagrados, donde reposan las personas que amamos. Pero los cementerios y los cenizarios no dan la respuesta al sentido de la muerte y a la grandeza de la resurrección. Nosotros entendemos eso y lo proclamamos con todo el corazón en la medida en que para nosotros el sagrario, el Santísimo Sacramento, el jueves en la adoración eucarística, Cristo en la hostia consagrada, sea para nosotros nuestra fuente de vida eterna. Y uno puede decir: Señor, en ti que estás vivo, encuentro yo la explicación al dolor que siento por aquellos que ya no están. Nosotros no podemos seguir abrazándonos a los muertos. Nosotros no podemos seguir rumiando el recuerdo de los que ya no están. Los que ya no están permanecen en el corazón y aprendemos a amarle ahora de una manera distinta, ya no físicamente. Aprendemos a amarle a través de una oración. Cuando somos capaces de recordarle, no guardando minutos de silencio, como a veces quieren hacer los paganos y los masones. Guardemos un minuto de silencio por fulano que ya murió. Los cristianos no guardamos minutos de silencio por nadie. Los cristianos elevamos súplicas a Dios por quienes ya no están. Pero si usted sigue aferrando su vida a la tumba, si usted sigue aferrando su vida al cementerio, si usted sigue aferrando su vida al cenizario, si usted sigue guardando cenizas de difuntos en su casa, usted no va a saber entender nunca lo que significa que Jesús es la resurrección y que Jesús es la vida. Es que cuando nosotros decimos que creemos que Jesús es el camino, que es la verdad y que es la vida, esa expresión de que Jesús es la vida, eso también es de carácter existencial, porque eso me permite a mí poder darme cuenta que mi propia vida necesito vivirla a plenitud y que necesito mantener una conexión permanente con aquel Cristo resucitado que es el que me da a mí vida eterna, y que al yo poder transfundir mi sangre en su sangre, Él puede recibirla y purificarla. La médula ósea de Jesús, se lo voy a decir así médicamente, la médula ósea de Jesús recibe cualquier tipo de sangre para transformarla y precisamente para que nosotros podamos en Él tener vida eterna. Si a usted de esta explicación de Jesús como vida le queda por lo menos el tipo de sangre de Jesús, A, B positiva, ese era el tipo de sangre de Jesús. Y acuérdense, receptor universal.
Aquel que en su sangre recibe cualquier tipo de sangre, la mía que es O positivo, la de cualquiera de ustedes que es O negativo, la de tipo A, la de tipo B, cualquiera, no hay ninguna sangre humana que sea rechazada por la sangre de Jesús. Y por eso Él sabe, puede y quiere darnos a nosotros vida eterna. Cuando usted entre en este templo a visitar a sus seres queridos que están en los cenizarios, entre primero donde está Jesús resucitado, el que está vivo, para que después de encomendarlo a Él, al que está allá muerto, usted puede decirle: Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti no muere para siempre. Hermanos, todo dolor, todo sufrimiento, toda herida que haya golpeado nuestra vida por la muerte de las personas que nosotros amamos, es sanada únicamente si contemplamos a aquel que está vivo. El duelo nunca se hace si no salimos del cementerio. Hay que aprender a dejar el cementerio. Hay que aprender a dejar, no de lado los muertos, pero sí el aferramiento a sus restos. Porque nosotros ya no nos aferramos a cenizas ni a huesos de difuntos. Y si alguno de ustedes aquí tiene cenizas en su casa, de los que están allá afuera escuchándome, de los que posteriormente escuchen mi homilía que compartiré, lo invito para que se desprenda de ellas y usted pueda entregarlas al Señor con esperanza y le pueda decir: yo creo que tú estás vivo, y que este que está aquí, que he vivido tantos meses o tanto tiempo con Él en mi casa, también lo pongo ante ti para que tú lo resucites. Jesucristo está vivo, Jesucristo es la vida, Él es la resurrección, Él es la vida, y solamente su sangre es capaz de limpiar de nuestra sangre y de darle a nuestra sangre eternidad. Acuérdense de ese dato médico que a mí me sirvió muchísimo para poder entender mucho mejor de esto. Nuestros glóbulos rojos no viven para siempre. Los glóbulos rojos de Jesús, sí, porque Él está vivo y Él ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús.